¿Qué tal, queridos hermanos? Qué lindo es estar con ustedes a través de esta predicación virtual. Quiero darles saludos de mi familia, de Melina, de Natán, de Sion, y gracias porque siempre tienen una consideración con nosotros y queremos compartirles este don espiritual de haber encontrado en la palabra de Dios este hermoso mensaje: el peligro de acampar en el desierto. Ya la vez pasada, nuestro hermano, en esta serie Desafiados a Avanzar, nos hablaba de sin nación. Y uno de los resúmenes que pude escuchar es que salieron de Egipto 600.000 israelitas después de estar 430 años esclavos en ese lugar. Eso lo dice Éxodos capítulo 12, versículo 37. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es la razón de un desierto? Podría haberles hecho conquistar una de las más grandes civilizaciones como es Egipto, pero nosotros sabemos que Dios es fiel a sus promesas y a sus pactos, y Él había hecho un pacto con los patriarcas y había hecho promesas que tenían que cumplirse, y la tierra prometida estaba esperando para su pueblo y para el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que Egipto no era una opción. Sí o sí tenían que atravesar ese desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué los llevó al desierto? ¿Cuál es el propósito que Dios quiso cumplir? En la vida todos pasamos por momentos desérticos, ¿sí? Que tiene que ver con la desolación, que tiene que ver con el clima agreste y contrario tal vez a la comodidad, que tiene que ver con el peregrinar y que tiene que ver con la dependencia en Dios en cada momento, ¿sí? Saber que ahí en el desierto estaban a merced de enemigos, a merced de las bestias del campo, y ellos tenían que aprender a ejercitar su fe. Ahora, allí en Deuteronomio capítulo 8 les dice, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, en lo interno, Dios los llevó al desierto para probar su corazón. No porque Dios no conociera su corazón, sino que ellos tenían que conocer su corazón y reconocer a Dios en su corazón. En cuanto al externo, si uno mira todo el libro de Pentateuco, lo que Dios hizo en el desierto es organizar una nación, ¿sí? Dándole las leyes necesarias, sus estatutos, su organización, ¿sí? Y tocó desde las leyes de culto, las leyes sanitarias, las leyes de los derechos humanos, habló de todas esas leyes. Ahora, ¿qué hizo a través de eso? Armar una nación. ¿Sí? Entonces, en lo interno los llevó por el desierto para probar lo que había en su corazón. Y en lo externo Dios los llevó por el desierto para organizarlos como nación. Ahora, ¿cuáles son los privilegios que ellos tuvieron mientras transitaron ese desierto? Bueno, uno fue la presencia y la guía de Dios a través de la nube, que era la gloria Shekinah, y la columna de fuego. Eso nos dice Éxodos capítulo 13, versículos 21 al 22. No solamente eso, la presencia de Dios también estaba a través del ángel de Jehová. Allí en Éxodos capítulo 23, versículos 20 al 23, habla del ángel de Jehová. Números 10, versículos 34 al 36, habla del ángel de Jehová, que es esa teofanía de Cristo, ¿no? Y cómo Él iba también guiando a su pueblo. Pero también allí en el desierto estuvo la protección de Dios. Así es, Dios los protegió. Él podría haberle dado, geográficamente hablando, una travesía directa desde Egipto hacia la tierra prometida. Pero él sabía que estaba rodeada de naciones organizadas, naciones de guerreros, que ellos no iban a poder hacer frente. Y una de las protecciones de Dios fue hacerle rodear, ¿sí?, geográficamente ciertos lugares para no enfrentarse a esas naciones más organizadas. Esa era la protección de Dios. La protección de Dios también, que cada vez que enfrentaron enemigos, como por ejemplo a Amalek, Él les dio victoria.
Cuando enfrentaron a los reyes que estaban en este lado del Jordán, también les dio victoria. Y ahí estaba la protección de Dios. No solamente eso fue un privilegio, el privilegio de la sanidad. Uno se acuerda de las aguas amargas y ellos necesitaban tomar, pero no eran potables. Y entonces Dios va a dar sanidad sobre las aguas. Y ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 26, Él dice: yo soy Jehová tu sanador. Muchas veces asociamos la sanidad solamente con el cuerpo, pero no, la sanidad de Dios tiene que ver con sanar agua, con sanar nuestro cuerpo, con sanar nuestra tierra, con sanar nuestra tierra. Y hoy necesitamos más que nunca a ese Dios sanador. No solamente ese fue su privilegio, también estuvo la provisión de Dios a través del maná, ese alimento que descendía del cielo. ¿Sí? Pero no solamente les dio maná, también les dio carne. Uno se acuerda de esa vez que Dios trajo codornices y lamentablemente comieron hasta que la grasa les salió por las narices, ¿no? Eso está en Éxodo capítulo 16. Y ahí uno ve el privilegio de la provisión de Dios. También está la provisión de Dios a través del agua. Esa agua que brotaba de la roca, ¿sí? Que más adelante van a decir esa roca era Cristo. Ahora, esa roca los seguía y esa roca proveía agua para que ellos no murieran de sed. Este evento está narrado ahí en Éxodos, capítulo 17, versículos 1 al 6. Como verán, estamos tratando de transcurrir las travesías de Israel a través del Pentateuco y rescatar los privilegios que Dios les había dado a este pueblo. La victoria sobre sus enemigos, los jueces, Dios les dio jueces. ¿Sí? Esa nación empezó a hacerse grandes, a multiplicarse, ¿sí? Y empezaron a organizarse las tribus. Y es interesante que en esa travesía del desierto, Dios organizó la travesía. ¿Qué tribu iba a ir adelante? ¿Cuál iba a ir a la retaguardia? ¿Cuál era? Y yo creo que Dios sopesó las fuerzas y de esa manera, cuando se asentaban, el tabernáculo se asentaba al medio y alrededor estaban las tribus. Había una organización perfecta. Entonces Dios les dio jueces para que esas tribus pudieran ser legisladas. Moisés solo no podía. Y si bien había un gobierno teocrático, pero esos jueces estaban puestos por Dios para que pudieran ayudar a su pueblo a poder vivir en justicia. No solamente les dio la ley, les dio un santuario, un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y ahí estaba el tabernáculo. En Éxodo capítulo 25 y hasta el capítulo 27 vemos cómo el santuario, un lugar de acercamiento para el pueblo, donde habían sacerdotes que iban a ministrarlos y ellos podían adorar. Y ahí también nos vamos al otro privilegio. Les dio sacerdotes que los ministraran, que fueran intermediarios entre el pueblo y Dios. Esos hombres que marcaban de alguna manera un ejemplo con su vida y también sembraban la palabra en el pueblo. Ahora, todos estos privilegios estuvieron allí en el desierto. Lamentablemente, ellos no lo valoraron. A veces me pongo a pensar en este tiempo, ¿no? Donde esta pandemia nos ha detenido, esta cuarentena nos ha asignado a esa casi prisión domiciliaria, aunque cada vez se están flexibilizando las cosas, pero todos dicen que el movimiento del humano no va a ser igual después de esta pandemia, ¿no? Ahora, esto nos ha hecho pensar en cuántos privilegios teníamos cuando podíamos libremente ir a congregarnos, estar con nuestros hermanos, y cuántos privilegios tal vez nos valoramos y hoy no lo tenemos. Yo te animo a que hagas una reflexión, y que le pidas perdón al Señor si despreciaste algunos de estos privilegios. Tal vez empezaste a tener la costumbre de no congregarte. Tal vez solamente te ocupaste de un programa y dejaste de ocuparte de las vidas y empezaste a estar comprometido con el afán del ministerio y no con la ministración a Dios y a las personas.
Hay una gran diferencia. Miren, hermanos, cuando una persona está comprometida con el afán del ministerio, empieza a ser una persona activista, empieza a ser una persona que solamente hace un programa, no le importa tanto las vidas. Una persona comprometida con el afán del ministerio se impone cosas que Dios no le impone. Y no le pregunta a Dios, no le consulta si la forma de servir es la correcta, si es la que Dios está esperando para esas personas. Qué bueno es estar comprometido con la ministración a Dios y con la ministración a las personas. Ahora, ¿cuáles fueron las actitudes de los israelitas que le impidieron disfrutar de estos privilegios? Una fue la impaciencia. Éxodo capítulo 32 nos habla de esa impaciencia. Ellos querían la tierra prometida aquí y ahora, ya, ¿sí? Y si no, nos volvemos a Egipto. Miren, hermanos, el desierto muchas veces genera impaciencia porque estamos en una travesía y nos gustaría llegar de la noche a la mañana, pero han pasado ya más de 2000 años y la iglesia sigue siendo una peregrina y una extranjera en este mundo, esperando el momento en que Dios vuelva a buscarla, esperando ese momento en partir y estar en esas moradas celestiales. Mientras tanto, tenemos que armarnos de paciencia. La paciencia nos hace esperar diariamente a Jesucristo. Puede ser hoy, pero si no es hoy, sigo esperando. ¿Saben qué otra cosa, otra actitud que tuvieron y que les impidió valorar esos privilegios fue la dureza de corazón? Miren, ese desierto quebranta, humilla. Ese desierto trata de sensibilizarnos, ¿sí? Porque muchas veces nos hace ver nuestras impotencias humanas, pero a la misma vez nos llama a ver las potencias divinas. Y entonces, cuando no reaccionamos correctamente, nos endurecemos en el corazón. Y esa dureza del corazón fue algo que impidió que Israel pudiera disfrutar de sus privilegios. Otra cosa, desperdiciar las oportunidades de Dios. Las veces que fracasaron y Dios los perdonó, los podría haber destruido. Pero sin embargo, ellos desperdiciaron esas oportunidades de restauración. Éxodo capítulo 34 nos habla de un evento, cómo ellos desperdiciaron las oportunidades de restauración que el Señor les dio. La falta de consagración es otra cosa que impidió que ellos valoraran esos privilegios y los disfrutaran. Saben, hay un libro, es el libro de Levítico, que habla de la santidad de Dios y cómo los que se acercan a Él deben vivir santamente y consagrados a Él. Es el libro tal vez que menos se lee. ¿Por qué? Porque muchos dicen es muy denso o está lleno de cuestiones cúlticas. Pero ese libro llama a la consagración a su pueblo y ellos no quisieron. Despreciar y murmurar a sus líderes fue otra actitud que tuvo Israel y le impidió disfrutar de sus privilegios. Ellos murmuraron contra Moisés, hablaron de apedrearlo. Números 12 nos habla de que esa murmuración y ese desprecio crecía y crecía, ¿no? No solamente murmuró Aarón y María, los más cercanos a Moisés, también hubieron otras rebeliones en el pueblo. Y ahí nos vamos a la otra actitud, la rebelión continua. Números 13 y 14, te animo a que lo leas. Números capítulo 13 y 14 te habla de cómo eran rebeldes, ¿no? Difíciles, contradictorios contra Dios. Sabían los mandamientos, no eran ignorantes, pero aún así se resistían a cumplirlos. La carnalidad de sus líderes. Mire, no hay cosa más triste ver cómo Moisés es contagiado por la rebelión y la carnalidad del pueblo de Israel. Y en vez de hablarle a la peña para que brotara agua, decide golpearla. Y Dios le dice, no me santificaste ante el pueblo, por tanto no entrarás a la tierra prometida. Es tan triste, ¿no? Eso está narrado ahí en Números capítulo 20, versículo 10 al 13, y también lo puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 29. También cuando van en el desierto ellos se desaniman, ¿no? Números 21, 4 nos dice que ellos se desanimaron, ¿sí? Y querían
volverse atrás. Y cuando transitamos este desierto, muchas veces nos vamos a desanimar. Miren, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. En este desierto, el trajín del recorrido se hace sentir. Yo te animo a que leas Números 33, y ahí en Números 33 está todas las jornadas que vivió Israel a través del desierto. Lugar por lugar, geográficamente hablando, está el recorrido que hizo el pueblo. Deuteronomio 2 también habla de eso. Ahora, muchas veces en ese transitar el desierto está el peligro del desánimo. Pero la más peor de las equivocaciones es la idolatría. Ahí Números 25 nos narra de un Israel que cayó en la idolatría. Ahora, queridos hermanos, como verán, el peligro de acampar en el desierto tiene que ver con no valorar los privilegios y con quedar postrados en el desierto por no valorar esos privilegios. Miren, quiero terminar haciendo esta acotación que hace Pablo allí en 1 Corintios capítulo 10. Y él está hablando acerca de que muchos corintios estaban tomando con poca importancia asistir a las fiestas cúlticas en los templos paganos. Decían, bueno, a la larga somos hijos de Dios, la salvación es gratuita, no es por obras, así que por ende no creo que sea tan malo hacer esto. Y se daban pequeñas licencias, ¿no? Y esas licencias tenían que ver con ídolos. Ahora, ahí 1 Corintios capítulo 10, ya concluyendo el argumento de Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Miren, la idea de Pablo es refutar la insistencia de algunos corintios de asistir a estos banquetes cúlticos en los templos paganos, que para ellos eran acciones sin importancia. Ellos creían en Dios, creían en Jesucristo, lo habían recibido en su corazón, pero tenían estas pequeñas licencias. Entonces Pablo va a tener que prohibir todo tipo de expresión idolátrica. Y Pablo les va a recordar las misericordias de Dios rechazadas por Israel y cómo eso trajo un resultado triste, y advertirles que Israel, por su idolatría, sus cadáveres quedaron regados, esparcidos por el desierto. Y también la idea es refutar ese super espiritualismo que les hacía pensar que ellos se hallaban por encima de la posibilidad de caer, pensando que con los sacramentos había algo casi mágico, ¿no? Y los hacía inmune a las tentaciones o al pecado. Tristemente, en la carta de Corintios habla de eso, ¿no? De gente que se cree súper espiritual y alienta a que no tratemos de experimentar con el mal, ¿sí? Hay personas que ponen a prueba, ¿no?, a Dios y ponen a prueba también su propia alma, tratando de darse licencias, como diciendo, no pasa nada. Ahora,
En el capítulo 9, Pablo les dice, corran la carrera de tal manera que obtengan el premio. ¿Sí? Pero él tiene un temor, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo los llama a ejercer el dominio propio, la disciplina espiritual, para no ser eliminados del servicio. Miren, ¿saben? Cuando pienso en este pasaje, pienso en la liberación que tuvo Israel de Egipto y la liberación que nosotros tuvimos por medio de Cristo. ¿No? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero eso no nos impide caer en la idolatría. Pienso en que si Dios no toleró la idolatría de Israel, sino que tuvo una acción en contra de eso, tampoco va a tolerar cualquier tipo de idolatría. Y en este tiempo vivimos tiempos de idolatría, el antropocentrismo. La idolatría hacia el hombre mismo, hacia la criatura. La idolatría tal vez en poner prioridades que no son las prioridades de Dios. Y esa idolatría nos juega en contra de este momento. El hombre ha tenido que sucumbir ante un pequeño virus. Y tal vez yo les he escuchado muchas veces, pero esa idolatría hacia el poderío humano se está cayendo a pedazos. Y ese Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y si tuvo en cuenta la idolatría de Israel, hoy también está teniendo en cuenta la idolatría de su iglesia. 4 pecados, rapidito, ¿sí?, que cometió Israel. Una, la idolatría. ¿Sí? Una es la idolatría. Dice que Israel se sentó a comer y a beber delante del becerro, como ellos se sientan a comer y a beber delante de los ídolos paganos, de esas fiestas cúlticas en los templos a los cuales asisten. Te está dando la idea de que ellos se pusieron a gritar, cantar y danzar, a jugar juegos sexuales incluso, y el pueblo se desenfrenó cuando estaba este becerro de oro. El otro problema que tuvieron es que la idolatría los llevó a la inmoralidad sexual. ¿Sí? Y la inmoralidad sexual, algunos creen que Pablo está hablando de esa prostitución cúltica que ya existía en el tiempo de los corintios, pero también te hace pensar en que esa prostitución cúltica existió ya en la travesía por el desierto. Por ejemplo, allí en Números 25, 1 al 9, dice que los hijos de Israel se llegaron a las hijas de Moab en Baal Peor y allí murieron 24,000 personas. Apocalipsis 2, 14 al 20 nos dice que una iglesia está permitiendo la doctrina de Balaam que enseña a fornicar. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 20 nos dice que ahí está esa mujer, Jezabel, que enseña a fornicar. Hace poco veía tristemente en la noticia escandalosa de un pastor mandando un video porno. Y fue desastroso y hace poco sucedió ahí en Río Negro. Y ¿saben qué? Eso es una advertencia. Es una advertencia porque cuando hay idolatría, inmediatamente aparece la inmoralidad. Y podés haber hecho idolatría de muchas cosas. Y yo te animo, el primer lugar solamente le corresponde a Dios. No a un trabajo, no a una carrera, no a un sueño, ni siquiera a mi propia vida. Ese lugar es único y únicamente le pertenece a Dios. El tercer pecado fue poner a prueba a Dios. ¿Y por qué pusieron a prueba a Dios? ¿Y por qué nosotros ponemos a prueba a Dios? Bueno, porque estamos insatisfechos, porque hay falta de contentamiento en nuestra vida. Filipenses 4:11 dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Querido hermano, ¿cómo estás pasando esta pandemia? Tal vez estás insatisfecho, con falta de contentamiento. Ojo, ese fue un pecado que cometió Israel en el desierto. Cuando estás insatisfecho vas a codiciar algo nuevo, vas a querer algo y no estás satisfecho con lo que Dios ya te ha dado. Vas a querer otra mujer tal vez y eso te va a llevar a la infidelidad. Vas a querer, no sé, otro pasar económico y eso te va a llevar al materialismo y otras cosas, ¿no? No solamente la insatisfacción te lleva a codiciar algo nuevo, sino que te lleva a cuestionar la bondad de Dios. ¿Por qué le diste a él o a ella de tal manera? ¿Y por qué no a mí? Y empezás a cuestionar la bondad de Dios.
¿Y saben todo por qué hacemos esto? Por complacernos a nosotros mismos. Cada vez que ponemos a prueba a Dios, primero que afrentamos su santidad, pero lo hacemos tristemente para complacernos a nosotros mismos. Queremos que Dios sea como ese genio de la lámpara que lo único que hace es cumplir deseos. No, queridos hermanos, tenemos que entender que Dios es Dios y yo soy una simple criatura y que no merezco tanta bondad. Y si Él me la da es por su inmensa gracia y misericordia. Otro pecado que cometieron fue la murmuración, quejarse, ¿sí? Y la idea acá es que con la murmuración ellos provocan a Dios, ponen a prueba a Dios, ¿no? Murmuran contra sus siervos. ¿Saben? La murmuración es la insatisfacción con la voluntad soberana de Dios para nuestras vidas y la de otros. Es cuestionar su sabiduría, su gracia, es cuestionar su bondad, su amor y su justicia. De eso se trata la murmuración. Por eso, queridos hermanos, no nos quejemos. Dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Esto que nos está pasando es la voluntad de Dios. Él lo ha permitido. Quiero terminar haciéndote pensar. De repente acá Israel en 1 Corintios 10 aparece como un refrán del fracaso. Y Dios nos libre de ser un refrán del fracaso. El ejemplo es para nosotros, los que hemos alcanzado el final de los siglos, ya que la muerte y resurrección de Cristo ha puesto el futuro en movimiento de manera irresistible. Hermanos, cuidado con vivir nuestra libertad hasta abusar de ella. Ustedes saben que todo Israel participó de las bendiciones comunes de la libertad, pero abusaron de su libertad y bendición. No se necesita usar la libertad hasta el extremo para ver cuánto se puede uno acercar al mal sin quedar dañado. Te lo vuelvo a repetir, no se necesita usar la libertad hasta el extremo para ver cuánto se puede uno acercar al mal sin quedar dañado. Querido hermano, cuídate de pecar, cuidémonos de pecar por exceso de confianza. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 y 2 nos habla de la iglesia de Sardis, una iglesia orgullosa de sí misma, que tenía una confianza excesiva. Y Dios le va a decir, tú eres miserable y desventurada. Una iglesia que pecó por el exceso de confianza y eso te hará caer de la santidad y el servicio a Dios. Por eso Pablo le dice, el que está firme, mire que no caiga. Amado hermano, que esta predicación te haya conmovido el corazón, te haya movido en la conciencia y sobre todo podamos postrarnos delante del Señor. Si hay que pedirle perdón por cosas que estamos haciendo mal, lo hagamos. Pongámonos a cuenta con el Señor. Y si hay que agradecer los privilegios, lo hagamos, valorando uno por uno lo que el Señor nos ha dado. Y si esta pandemia nos ha hecho tal vez reflexionar un momento en los privilegios que no valoramos, pero que ahora perdimos, que esta restauración nos lleve a cuando volvamos de nuevo a congregarnos como lo hacíamos antes, a estar juntos, a empezar a valorar a Dios, sus privilegios y a valorarnos los unos a los otros. Que el Señor te bendiga y gracias por escuchar esta predicación.